Imagínate volver a la choza después de 14 horas bajo el sol, con las manos agrietadas por las cuerdas y los callos quemados del trabajo, y encontrar a la mujer que amas tendida en la tierra como si el mundo se hubiera detenido alrededor de ella. Esa visión, los ojos apagados, las uñas llenas de tierra, la trenza suelta contra la mejilla, es lo que rompió el pulso de la hacienda en la tarde de 1842. No pidió justicia, esperó silencio, cavó y convirtió su venganza en un castigo que durara lo que ella había sufrido. La hacienda se llamaba Santa Esperanza, pero el nombre no bastaba para cubrir la crudeza de su latifundio. En la meseta, las filas de cafetos ascendían como una marea ordenada. La casa grande, funge de rumor, se alzaba con aleros y cristales, con lámparas que ardían hasta la madrugada, cuando la cosecha exigía vigilancia. Más allá de la fachada, una jerarquía rígida marcaba cada respirar. El dueño, Antonio Rodríguez, paseaba por los corredores con botas barnizadas y una fusta en la mano como emblema. Los capataces, con la voz autoritaria y la mirada corta, ejercían su control. Y la senzala, un universo paralelo, mantenía su propia lengua, sus canciones, su misterio. El sistema alimentaba la trama cotidiana. Hombres, mujeres y niños llamados por el silbato al alba, por la campana al mediodía y por la resignación al atardecer. La economía del café dictaba ritmos y castigos. Un raciocinio despótico convertía un chicote en sentencia. Antonio no era extraño a las broncas públicas. Su impunidad era conocida, cobertor de denuncias sin eco, recursos que compraban testimonios, la autoridad que solo miraba hacia otro lado cuando convenía. Él gobernaba con un gesto, con una orden con la mano que golpeaba. Mateus y Clara eran nombres sencillos entre la multitud. Él, alto, de hombros anchos y silencio profundo, llevaba en el rostro la paciencia de quien ha aprendido a escuchar la tierra. Ella, menuda y de risa fácil, tenía en la voz un tono que parecía venir de otra orilla. Cuando barría la choza o lavaba la ropa, murmuraba canciones en una lengua mezclada que nadie en la casa grande entendía, y a las noches cantaba para sus hijos, Juan, María y Miguel. Clara no era solo la esposa de Mateus, era la herramienta de ternura que sostenía la rutina, la costurera que remendaba no solo prendas, sino ánimos. Había en ella una dignidad transparente, manos con cicatrices, un vientre que conocía el hambre y aún así guardaba algo para compartir que hacía más dolorosa su desaparición. Aquella tarde la formación tardó. Un rumor fue llenando la fila. Clara no estaba en su lugar. Se escucharon los pasos de hombres que buscaban respuestas donde no había más que sombras. Cuando Mateus llegó a la choza, el silencio fue tan grande que pareció un golpe. No hubo gritos, solo la quietud abierta de la tierra y el cuerpo de Clara, como si una máquina lo hubiese detenido. La versión oficial nació rápido. Accidente, tropiezo, acaso un colapso. Pero la sangre seca en la parte posterior de su cabeza y las marcas en su espalda no admitían benevolencias. Él lo supo de inmediato. Hubo chicotazos. Hubo un ritual de castigo que no era justicia sino exhibición. Las voces en la hacienda se cerraron, las miradas se volvieron oblicuas y la palabra investigación quedó flotando sin rotación. Antonio apareció, frío e imperturbable, diciendo frases medidas con la cortesía que disimula culpabilidad. Se hará lo que proceda, dijo, y la autoridad se parapetó tras el protocolo para volver a dormirse. Mateus no pidió justicia. No salió a la plaza a clamar, no buscó jueces que en aquel tiempo apenas miraban por encima de sus documentos al mundo de la senzala. La ley que existía para velar por el orden no miraba a quienes trabajaban en las sombras del latifundio. La justicia pública estaba del otro lado de la cerca. En vez de prensa o tribunales, lo que poseía Mateus era memoria y paciencia. La noche tras la muerte de Clara no estuvo hecha de sollozos desordenados. Fue una vigilia de observación. Hubo llanto, sí, en la íntima oscuridad, pero también hubo un cálculo que se fue templando como hierro al fuego. Tras el entierro, pequeño, sin ceremonia ostentosa, con una canción que nadie en la casa grande entendió, pero que resonó en la tierra, la vida cotidiana volvió con su paso de bestia mecánica.
Las manos siguieron trabajando, el silbido siguió llamando. La cosecha no perdonaba demora. Mateus, que podía haber implosionado en rabia, optó por otra disciplina: mirar y aprender. Observó los horarios del dueño. Memorizó quién entraba y salía de la casa grande. Se fijó en las rutinas de los criados que limpiaban las habitaciones del patrón. Escuchó el sonido de la llave que cerraba la ventana de la alcoba en la que Antonio solía beber su cachaza a la medianoche. Observó el ruido de las pisadas sobre la veranda, el murmullo que anunciaba la presencia de los hombres que trabajaban en la sombra, la hora en la que la guardia aflojaba. No fue una rabia que quemara en un instante. Fue, como se dice en la sensala, una paciencia con filo. Mateus empezó a actuar en los huecos de la noche. En los días era uno más. Raspaba, recogía frutos, cavaba zanjas que no llamasen la atención. En las noches excava, pero no de una vez, sino en pequeñas sesiones, una pala aquí, otra allá, la tierra de vuelta como si fueran tareas de mantenimiento. El plan no era espectáculo, era cuidado y precisión. La fosa debía existir sin que nadie la detectara, debía ser algo que el suelo aceptara sin preguntar. Aprendió también de la clandestinidad de los otros. La tía Mariana, vieja y de ojos brillantes, le dio el conocimiento de la sombra. Cómo condensar pasos, cómo ocultar olores, qué canciones no entonar cuando alguien te escucha. Benedito y Juan, dos hombres que parecían invisibles para los vigilantes, dieron su ayuda sin hacer preguntas. Nadie habló de justicia, nadie pronunció venganza en voz alta. El plan se tejía con el silencio respetuoso de quienes habían perdido demasiado para pedir. Los preparativos fueron austeros. Se cuidó la ropa, se escogieron cuerdas que parecieran cordeles viejos. Se pensó en una tela para cubrir la boca sin romper la dignidad de la víctima. Se estudiaron las rutas por las que se sacaría a un hombre de la casa grande sin que nadie notase la ausencia. La idea no fue llevar a cabo un asesinato espectacular, sino ejecutar una escena que devolviera al agresor una porción de la experiencia que él, con su chicote, había administrado. Cada pala que preparó Mateus tenía el nombre de una memoria: la canción de Clara, el 15 de enero en el campo, la sonrisa al sacar el pan. Cada movimiento fue un rezo profano de restitución. La noche elegida no fue una noche cualquiera. Era de luna nueva, cuando la oscuridad tipifica el contorno y la ausencia de luz hace que los hombres parezcan sombras más que figuras. Antonio solía quedarse en la casa hasta tarde, celebrando su propia impunidad con un vaso tras otro. Aquella noche, la puerta principal estaba ligeramente entreabierta. El ruido de la risa masculina flotaba en los corredores. Mintió la costumbre, o quizá fue su exceso de confianza, lo que permitió la penetración silenciosa en su dominio. La captura fue una escena de tensiones minimizadas. No hubo enfrentamiento público. Había, en cambio, una quietud casi ceremonial. João y Benedito, que habían sido parte del plan, actuaron con profesionalidad, una tela gruesa, un golpe moderado que dejó a Antonio aturdido, pero no destruido. No era el objetivo la sangre, sino la comprensión de lo que se infligía. En un cuarto de herramientas se improvisó el transporte. El peso del hombre al que habían escogido no era solo corporal, era el peso de toda una autoridad acumulada. Desplazaron su cuerpo con cuidado, evitando ruidos innecesarios, como si la noche fuera una cómplice demandante. Llegaron al lugar donde la tierra ya había sido preparada. Un hueco lo bastante profundo para contener un cuerpo y lo bastante escondido para que los pasos de la mañana no lo revelaran. Alrededor, la maleza amortiguaba los sonidos. La fosa estaba fría en su interior, la tierra removida olía a vida interrumpida. Mateus cargó con lo que llevaba. No odio insano, sino un propósito que había sido afinado por la pérdida. No buscaba la muerte como espectáculo, buscaba un castigo medido. Quería que el hombre supiera en sus últimos instantes conscientes lo que era ahogarse en silencio y comprender la imposibilidad de pedir clemencia. No voy a narrar un manual, ni a dictar pasos para cruzar la línea que separa el dolor justo del crimen consumado. Lo que sí diré es que la escena del entierro fue más ritual que ejecución. Una voz baja cantada por la tía Mariana para cubrir los gorgoteos, manos que sujetaban,
respiraciones que se contenían. Hay en la memoria de los testigos una cadencia que se repite. Pala que golpea, tierra que cae con sonido seco, la mano que busca aire en la boca del otro, los ojos que imploran y no ven. El drama no necesita detalles gráficos para hacerse insoportable. La imaginación completa lo prohibido. Mateusz, parado sobre el borde, mantuvo la mirada fija como quien observa un espejo roto. No hubo alegría en su rostro, solo la sombra de algo que se había roto y que no volvía. A la mañana siguiente, la casa grande amaneció con la rutina intacta. La desaparición se narró como fuga. «Se habrá marchado», dijeron algunos. «Robos, amenazas, eso explica todo», corrigieron los otros. La maquinaria social tejió una versión plausible. El empresario con Bohemia, el hombre que tenía fincas en otras provincias, y así se cerró el expediente. Nadie dentro de la hacienda preguntó demasiado. Aquellos que sabían miraban a cualquier lado, y la palabra culpa se fue quedando en los silencios. La impunidad, que durante mucho tiempo había protegido al agresor, empezó a cubrirse con otra capa. La sospecha sin coraje. Mateusz no gritó victoria ni mostró el acto. Volvió a su oficio. En el rostro llevaba la marca de una decisión que le costaría noches. A los ojos de algunos, el hombre se transformó en una leyenda silenciosa, el que había ajustado cuentas con la violencia. En la comunidad, su nombre empezó a pronunciarse con la mezcla de reverencia y miedo que se reserva a los que sirven a la justicia por mano propia. Pero la realidad es menos heroica. La vida que siguió para él fue de un costado adverso. Dentro, la ausencia de Clara no se llenó con ninguna acción. La venganza la calmó por un tiempo, sí, pero no la devolvió. Con los años, vinieron cambios que parecían de otro planeta. La conciencia sobre la esclavitud fue mutando en la ley que desde lejos anunciaba un nuevo régimen. La llamada a la libertad, incluso si tardía, llegó a la vida de muchos. Para Mateusz, el paso del tiempo fue doble. La libertad formal que algunos empezaron a disfrutar y la libertad interior que nunca llegó del todo. La emancipación, cuando llegó, no borró cicatrices ni restituyó tumbas. Las leyes pueden abrir puertas, pero las memorias quedan enterradas en otros sitios. Él vio, años después, a sus hijos crecer. Juan buscó la ciudad. María se casó con un hombre que supo cuidar. Miguel se perdió en la costura de otras cosechas. La hacienda, con su estructura, sobrevivió a cambios políticos y a la conversación social que la nueva era trajo. En la vejez, Mateusz se volvió más pequeño en su exterior y más grande en su silencio. Aquellos que lo encontraban en la plaza decían que hablaba poco. Su nieto Joaquim, en cambio, era quien lo seguía con la pregunta viva de la curiosidad. No era raro que al anochecer, mientras los últimos rayos del sol coloreaban la tierra, el viejo se sentara y contase, entrecortadamente, historias que nadie más recordaba. Un día, cuando la respiración ya no parecía firme, Joaquim se acercó y pidió la verdad completa. Las generaciones demandan relatos completos, y hay cosas que solo se relatan entre la confianza y la necesidad de transmitir. «Lo enterré vivo», dijo Mateusz, y la frase no fue escrita por el orgullo, sino por la necesidad de que la memoria se cerrara con la verdad. Contó cómo cada pala buscó una correspondencia con una chivata, cómo su rostro se convirtió en un registro de los días, cómo aquella noche quiso que él supiera la sensación de la desesperanza. No pidió absolución, no quiso que su nieto repitiera su historia como ejemplo. Fue una confesión que llevaba en sí misma el peso de una lección a medias. La venganza no rescata lo que se pierde, solo da un nombre distinto al dolor. Joaquim escuchó en silencio. En sus ojos se mezclaron comprensión y desconcierto. La herencia que recibió no fue en dinero ni en tierras, sino en una historia que le enseñó la complejidad del sufrimiento humano. Esa tarde, la voz de Mateusz fue un mapa de advertencias. La gente poderosa no desaparece sin ruido cuando el silencio lo protege. Las comunidades a veces se vuelven cómplices por omisión. La memoria es un pulso que se debe mantener vivo, aunque duela. Mateusz murió meses después de esa confesión, con las manos cruzadas sobre el pecho,
y una expresión que, según cuenta la tradición oral, no era de paz completa. Algunos atribuyeron su muerte al peso de la culpa, otros a la suma de años de trabajo y noches sin sueño. En la plaza del pueblo, su nombre empezó a circular como leyenda. Algunos lo llamaban justiciero, otros criminal. La verdad, como toda verdad humana, fue ambigua. La hacienda continuó con su rutina por un tiempo. Las voces que habían callado fueron disminuyendo con nuevos obreros y nuevas historias. A la distancia, la memoria de Clara se convirtió en canción. Sus hijos recordaban su risa, su manera de atar el pañuelo, el olor del pan que siempre parecía más blanco en sus manos. La comunidad, que alguna vez miró con temor, empezó a pronunciar los hechos en tono de advertencia. «Esto pasó aquí», decían, y la frase era al mismo tiempo un consuelo y una acusación muerta. Ahí está el dilema que la historia nos plantea. La venganza, aun cuando nace de una justicia que el sistema rechazó, no devuelve lo perdido ni restaura a los que se fueron. No hay equilibrio que compense una vida arrancada por la violencia, por más que la violenta pierda su poder en manos del vengador. La acción de Mateus resolvió algo en su interior. Sí, dio forma a su dolor. Pero dejó también una herida social abierta. ¿Qué mensaje envía una comunidad que elige el silencio y luego aplaude en voz baja cuando la justicia propia se materializa? ¿Hasta qué punto la sobrevivencia del colectivo depende de la transgresión de la ley y en qué punto eso alimenta nuevas tragedias? Esta es la versión que quedó en la memoria local. En 1842, en la hacienda Santa Esperanza, un hombre que no encontró justicia formal decidió devolver, en la forma más cruel que pudo imaginar, la experiencia de la tortura. No todos los detalles fueron siempre iguales según quien los contara. Hubo quien negó la participación colectiva, otros que destacaron la complicidad de los capataces y algunos que atribuyeron el ritual a una furia que se consumió en su propio fuego. Las leyendas cambian, pero el núcleo permanece. La historia de Clara, la paciencia de Mateus, la desaparición del dueño. No es mi intención sugerir que la venganza es un camino legítimo. Lo que relato es la complejidad humana que nace cuando las estructuras de poder niegan remedio. La frase «no pidió justicia» no es una disculpa, es un relato de falla social. La venganza, en su ejecución, no devolvió a Clara. Lo que dejó fue una lección amarga. La ausencia de mecanismos de reparación dignos empuja a los oprimidos hacia soluciones que reproducen la violencia en otro formato. Si algo queda en el eco de esta historia, es la necesidad de recordar. Recordar a Clara como mujer, no como el vehículo de una justa iracundia. Recordar su canto mientras lavaba la ropa, su manera de estirar los cordones para que los niños trotasen, su risa al regalar una porción extra de comida a un vecino. La memoria que convierte a una víctima en nombre es la que nos llama a mirar mejor las estructuras que permitieron el abuso. Porque el problema no nace solo de los hombres que empuñan el chicote, nace de una red que los protege y de un pueblo que a veces, por miedo o conveniencia, se hace cómplice del silencio. Hoy, cuando se evoca aquel 1842 en la región, se vuelve a contar la historia como advertencia y como lamento. Algunos piden que se recuerde sin exaltación, otros buscan en la leyenda una identidad que los haga más fuertes. Pero siempre aparece la misma pregunta en la conversación. ¿Qué habría pasado si alguien, alguna institución, alguna voz con poder moral, hubiera actuado entonces? La pregunta carece de respuesta sencilla, pero obliga a mirar cómo, ahora mismo, las sociedades organizan sus mecanismos de reparación y cómo protegen a los vulnerables. La memoria de Mateus pasó a las generaciones como un relato ambivalente. Para unos, su acto fue una justicia poética. Para otros, un crimen que deslegitima cualquier reclamo. En la penumbra de la discusión, lo que emerge con claridad es el daño irreversible de la injusticia. Cuando el sistema falla, la gente encuentra maneras oscuras de restablecer su equilibrio, y esas maneras traen consigo la sombra de nuevas injusticias. Si esta historia te ha tocado, si te ha preguntado más que una conclusión simple, te pido que dejes en los comentarios una sola palabra con la que resumas lo que sientes. Vivo, justicia,
crimen, o la palabra que mejor capture tu juicio. No pretendemos con esto incitar al odio ni al ajuste de cuentas. Pretendemos mantener viva la memoria, porque recordar es, a veces, la única forma de evitar que se repitan los mismos silencios. En la madrugada, cuando las estrellas aún vigilan la tierra vieja de la hacienda, alguien todavía entona la canción que Clara cantaba. La voz atraviesa la distancia como un hilo que no se rompe. La leyenda persiste. Un hombre que no pidió justicia y que, en su lugar, enterró vivo al dueño de la granja en 1842. La historia queda, entre la memoria y la advertencia, como un espejo quebrado que nos devuelve, fragmentado, lo que somos cuando la ley y la humanidad se separan.